Al tema 3, que se conoce con el título de pandeo. Antes de hablar del pandeo, les voy a hablarles un poco de las nuevas fechas de examen. Les he publicado, han debido ver ya. Está postergado el primer parcial en una semana y he reformulado los días de exámenes de cada grupo porque como los exámenes ahora son presenciales, entonces entre asistir a la universidad para el examen de cada grupo, me es difícil volver para el examen o para la clase del otro grupo. Entonces no puedo tomar el mismo día en forma seguida por problemas de traslado de aula a aula, tienen sus complicaciones. La organización en este reinicio de los exámenes presenciales posiblemente vamos a tener algunos problemitas todavía. Entonces por eso he reformulado y he postergado esa semana que tenía los feriados de la Semana Santa, que uno de los grupos caía y el otro en el feriado mismo, no me di cuenta al fijar, y el otro grupo aparecía en el día de las tolerancias, entonces se complicaba bastante, ¿no? Y que la parte administrativa de la universidad tenía sus tolerancias y tal vez llegado el momento no iba a haber quien nos atienda. Entonces, por esas razones he planteado esta reformulación. Espero que ya no haya coincidido en los siguientes exámenes con otros feriados. Me he basado íntegramente en hay un cronograma que nos pasan de los feriados universitarios. No universitarios, sino los feriados dentro de la planilla del cronograma de la universidad. Y ya no coinciden, pero espero que estas fechas ya sean definitivas. Si no, en su momento, si hay alguna corrección, se lo hará, ¿no? De todas formas, tomen nota, es la semana del 20 que van a dar el primer parcial. He llevado a los 3 grupos a esa semana porque después dicen que unos tienen más tiempo, lo que sea, ¿no? Para que no haya eso, he llevado a los 3 grupos a la semana del 20. Solo que cada uno va a tener que dar diferentes días, cosa que me permita ir a la universidad y pueda tomarle sus exámenes correspondientes, ¿no? Eso por sus implicaciones que tiene el acomodarnos a esta nueva modalidad. Entonces, sí, quería recalcarles, ya están las fechas, están sin aulas. Ya me han pasado las aulas, ya he solicitado la reservación de aulas para el primer parcial al CPD. El CPD es el que asigna las aulas. Ya tengo las aulas, los voy a colocar a las fechas de examen y les voy a pasar para el primer parcial. Pero tenemos todavía tiempo. Eso es para la semana del 20. De cualquier forma, ya están avisados, están comunicados. Si hay alguna cosa, me hacen saber. Entonces, con esta aclaración de las fechas de examen, voy a volver a nuestro tema. Para eso voy a compartir con ustedes este tema pandeo, que en mi opinión es uno de los temas muy importantes dentro del análisis estructural, no, del diseño, análisis, de ingeniería civil. Me siento un sacrificio amarillento y así. A principio no me trato. Sí lo tomo bien, después me preocupo hablar. Cuando ya pasaba, pues. María Elena Choque, puedes apagar tu micrófono. Estás con micrófono encendido. Estamos escuchando otras conversaciones.
Entonces les decía que el pandeo es un tema muy importante. El pandeo es uno de los temas que aún pese a estar bastante analizado, estudiado, sigue causando problemas en el área de los proyectos de ingeniería civil, ¿no ve? Pese a que creemos que en la ingeniería civil ya manejamos con amplio dominio todos los comportamientos, pero siempre hay todavía cosas por seguir mejorando. Entonces, este es un tema muy importante para los civiles. No solamente todos los temas, pero este es uno de los temas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El pandeo es el efecto de la deformación lateral que sufren las estructuras cuando están sometidas a cargas de compresión o cargas inclusive transversales en su mayor dimensión y que se deforman en el plano perpendicular a las cargas, justamente por la insuficiencia de la capacidad de soportar cargas en los planos débiles. Toda estructura tiene un plano débil y un plano fuerte. El manejar adecuadamente estos planos, no solamente en el pandeo, en la flexión, en todos los comportamientos estructurales, es importantísimo. Tener idea clara de cómo funcionan las estructuras bajo las cargas externas es muy importante para que en el proceso de diseño ustedes puedan colocar en la posición más favorable de estos elementos estructurales para que puedan soportar con menor costo esos comportamientos y las soluciones a los problemas. En esto, a la carga que genera este comportamiento de pequeñas deformaciones y la máxima que puede soportar dentro de este rango de estabilidad elástica, a este comportamiento se llama estabilidad elástica, se determina carga crítica de pandeo. La carga crítica de pandeo entonces es la máxima carga que puede soportar un elemento estructural con pequeñas deformaciones laterales. Los elementos en general estructurales no solo dependen de la estabilidad elástica, dependen también de la calidad del material. Pero cuando encontremos las ecuaciones que determinan la estabilidad elástica, vamos a poder ver que estas ecuaciones no incorporan la calidad del material y simplemente nos dan esa capacidad de carga en función de la relación de su esbeltez, o sea, de su rigidez con su longitud del elemento. Hoy por hoy, naturalmente, al estar estudiado el tema, hay una cantidad inmensa de soluciones que se plantea a través del mejoramiento de la capacidad de las estructuras de sus efectos de pandeo, alejando la mayor cantidad posible de área lejos de su centroide. Así nacen las secciones huecas, las retículas, que le dan una gran capacidad al efecto de la estabilidad elástica. Sin embargo, esto está también limitado por ciertos comportamientos de deformaciones locales de partes de sus elementos. Es un conjunto de cosas que se debe analizar para proporcionar adecuadamente. Eso van a ver en las etapas de diseño. Entonces aquí yo le estoy mencionando en el pandeo algunas causas posibles de fallas. Una estructura puede fallar por calidad del material, cuando el material es insuficiente en su esfuerzo capaz de soportar de algún tipo de comportamiento. Los apoyos pueden ser no los adecuados para distribuir o agarrar esas cargas y transmitir a otros elementos de forma adecuada. Por ahí se puede utilizar otros sistemas de apoyos. Los tipos de cargas que también van a influir, ¿no? Y dónde se están aplicando. Y fundamentalmente la rigidez del elemento. Quiere decir qué tan indeformable, qué tan deformable, qué tan esbelto o qué poco esbelto es el elemento. También incidirá.
¿no? Entonces, si estos son los tipos de carga, y nosotros sabemos que una estructura puede fallar por estas causas, entonces aquellas estructuras que dependen básicamente en este tema de la deformación, que es el efecto del pandeo, decimos que una estructura puede colapsar por pandeo cuando la carga que se le ha aplicado es muy grande para la relación de esbeltez que tiene de ese elemento. A esta carga le hemos llamado carga crítica de pandeo, la máxima que puede soportar con pequeñas deformaciones, y se lo identifica con la letra P sub CR, carga crítica de pandeo. La carga crítica de pandeo es la máxima carga que puede soportar una estructura con pequeñas deformaciones. Para la determinación de las cargas críticas de pandeo, nosotros vamos a ver en este presente curso dos metodologías. Un método que se refiere al método de la ecuación general de la elástica, que parte de una ecuación justamente de este nombre, que ustedes han podido ver en Res 1 a través del estudio de las deformaciones de vigas. En el método de la doble integración han determinado una ecuación derivada segunda de la elástica respecto a su variable longitudinal cuadrada es igual a menos el momento sobre EI, que es la ecuación general de la elástica para vigas. Entonces, para este análisis de este método, vamos a partir de esa ecuación. Plantear la ecuación diferencial, reemplazada en esta ecuación diferencial para cada caso particular de barra o estructura en términos de los apoyos y las cargas externas, nos permitirán plantear el problema y luego hacer la solución matemática correspondiente. El otro método se refiere al método de la energía. El método de la energía dice que es un método aproximado y es complementario a este método de la ecuación general de la elástica. Parte del principio del equilibrio energético en el sistema, y a partir de este equilibrio energético, incorporando la elástica aproximada de ese estado deformado de la estructura y corrigiendo esta aproximación de la ecuación a través de las condiciones de apoyo y carga en cada elemento, plantearemos las integrales que, resolviendo las mismas, llegaremos a la ecuación de carga crítica de pandeo por método de la ecuación general de la elástica. Este método se dice que es aproximado, y ese grado de aproximación depende particularmente de la ecuación inicial que tomemos del estado de la elástica y las correcciones que hagamos por cargas y apoyos para cada caso particular. El otro método es conocido como método exacto. El pandeo se puede dar en todos los tipos de estructuras. Absolutamente toda estructura es capaz de pandear, tanto por cargas axiales como por cargas transversales. De hecho, uno de los últimos temas en pandeo que ha dado muchos dolores de cabeza son las vigas de paredes delgadas de gran altura, que hoy por hoy aparentemente están todos estudiados, ¿no? Y que su capacidad de carga no está limitada por su flexión en el plano de su máxima carga, de su eje fuerte y su carga más pesada, sino en el plano transversal del eje débil y por efectos no de resistencia, sino por efectos de pandeos laterales. Hoy por hoy todo esto ha provocado que se plantee elementos alivianados, alejando la mayor distancia posible de su centroide, la mayor cantidad de área del elemento, para darle mayor rigidez y mayor capacidad a lo que es las deformaciones laterales. Entonces, como esto básicamente en todos los casos pasa por que podamos graficar ese estado deformado, no siempre fácil, a veces se puede
esquematizar una deformación, pero precisar en qué puntos toma qué valores y qué comportamiento preciso tiene para generar las condiciones de borde se hace bastante complicado, ¿no? Por esta razón, en el presente curso, en el nivel que está planteado, vamos a ver pandeo de barras. No vamos a ver el pandeo de placas, porque requiere que manejen con fluidez deformaciones en 2 dimensiones en superficie. Entonces, en este nivel es más complicado. Entonces, seguramente, si lo ven, verán en otros cursos o tal vez en un posgrado, no sé, cuando tengan los conocimientos básicos suficientes para que puedan aplicar esto a estos temas. Vamos a ver también lo que son las retículas, que son elementos en una respuesta a ese alivianamiento de la sección y de mayor rigidez con menor cantidad de área o con la misma cantidad de área, con darle mayor capacidad a lo que es el efecto de pandeo, ¿no? Vamos a ver también las secciones tubulares, vamos a ver tubos, vamos a ver un poco de anillos y la parte del pandeo de vigas de gran altura, de espesores pequeños, que también tiene sus complicaciones, ¿no? Puesto que la deformación lateral, cuando las condiciones de apoyo son de asimetría y las cargas no son simétricas, generan este estado deformado y la distribución de cargas se hace bastante. Entonces, vamos a ver los que podamos analizar en el nivel correspondiente. Entonces, eso es el contenido que vamos a ver y este es el proceso de análisis. Nosotros vamos a empezar viendo el primer método que se refiere el método de la ecuación general de la elástica en el comportamiento al pandeo o a la estabilidad elástica de las barras. Si hay algo que quieran preguntar, comentar hasta aquí, sugerir, adelante. Les escucho. No hay. ¿Quién dice algo? Nadie. Y que una consulta. Sí, escucho, adelante. ¿Existe pandeo en lo que son en las columnas de los puentes? Claro, imagínate una columna de puente que no esté. El principal problema es su pandeo, no es la carga, solamente su resistencia axial. Una deformación es fatal lateral en todas las estructuras, en todo, edificios altos, bajos, pequeños. El pandeo es vital en todos los edificios. Una cosa que tienen que pensar es siempre el pandeo, siempre. Normalmente los elementos verticales no están sometidos solo a cargas axiales. Los elementos verticales como las columnas de edificios o de puentes normalmente están sometidos a cargas, a esfuerzos combinados de flexo-compresiones, flexión en 2 direcciones y además de comportamientos asimétricos, ¿no ve? Y entonces aún el problema se complejiza más. No solamente va a haber pandeo, o sea, hay que ubicar hasta secciones adecuadas que traten de evitar este efecto, ¿no? Por eso en la mayoría de los casos casi pocas veces alguien se va a animar a colocar una sección asimétrica, salvo que no tenga alternativa de espacio. También en el diseño estructural
No depende, pues no hacemos en un campo abierto donde el espacio es el más óptimo, ¿no? A veces el diseño arquitectónico, la distribución de espacio hace que tu espacio disponible te limite para darle soluciones de la mejor forma que quisieras. Y entonces hay que acomodar a esas condiciones estas secciones. ¿Cuál va a ser su comportamiento más óptimo? Si no tengo alternativa de colocar una figura no simétrica doblemente, una asimétrica, debo buscar de tal forma equilibrar a través de darle la capacidad de carga con las dimensiones que debo colocarle para la estructura. Bueno, eso van a ver en diseño, no nos vamos a complicar mucho en esto. Pero el pandeo se da en todo, en todos los elementos estructurales, absolutamente en todos. ¿Qué más? ¿Alguien más quería preguntar algo, hablar, comentar? No sé si se acuerdan, hace un tiempo se daban unas fallas de edificios, ¿se acuerdan? En Santa Cruz, en La Paz, ¿no? Y también en Miami y en otros países también. Corea también se venido abajo. Bueno, no siempre solo es pandeo, hay una combinación de hechos. A veces hay asentamientos diferenciales que provocan redistribución de cargas, por este efecto de los asentamientos diferenciales que provocan mayor distribución de carga hacia un elemento y no estaba previsto sus dimensiones transversales para soportar esas nuevas cargas tanto axiales como el efecto de pandeo. Y entonces el problema es que cuando son elementos de compresión, la falla viene con explosiones, con reventones. Un minutito, jóvenes. Así que ya volvemos en la clase. Listo. Entonces ahí el pandeo es muy delicado. Van a tener cuidado siempre. No es una cosa que no se puede prever, se puede prever. Solamente hay que tratarlo con mucho respeto, ¿no? No pensar que esto con entrar con coeficientes muy altos se soluciona. Hay que tener mucho cuidado. En esto va todo el comportamiento de las estructuras, el ver cómo funciona y cómo distribuir los esfuerzos, ¿no? Y que tu diseño sea una respuesta a ese comportamiento. Ese es el problema. Bueno, entonces vamos a empezar viendo el primer método que se refiere al método de la ecuación general de la elástica en barras. Para esto voy a plantearles directamente una barra. He elegido una barra de estas características que sea medianamente, que lleve mediana complejidad en su análisis, cosa de que no nos pasemos ni mucho tiempo ni sea muy elemental tampoco. Entonces, si tengo una barra empotrada en su base libre en su extremo superior, donde le voy a cargar una carga P de compresión axial. Esta barra podía comportarse de la siguiente manera.
Si la carga que le estoy aplicando P es pequeña, de tal forma que cuando le aplique esta carga, este elemento no sufra deformación lateral, sino solamente axial, longitudinal. Y disminuye un deltita muy pequeño su longitud. Y su longitud al cabo de la aplicación de la carga sea delta menos delta L. Pequeñito bajado. Si en esas condiciones le aplico una fuerza horizontal como esta, le deformo, así como está la línea verde, de este estado le aplico la fuerza, le llevo hasta este estado verde. Pero P es pequeño. Le quito esta carga horizontal H y esta columnita, este elementito de compresión, se recupera a este estado. Se vuelve a su estado. Quiere decir que la energía que ha acumulado, efecto de esta deformación, es grande y hace que se vuelva a ese estado. Y se vuelve con esta carguita aplicada a esto. Si incremento el valor de esta carga un poco, incrementa la deformación longitudinal, le aplico en ese estado nuevamente la carga y nuevamente se deforma. Supongamos otra vez esta. Pero la carga todavía sigue siendo pequeña. Le quito esto, se vuelve a su estado inicial. Le incremento la carga, de tal manera que esta carga sea igual a la carga crítica de pandeo. Y entonces se ha deformado un poquito más en la longitud. Si en ese estado le aplico esta carga H, lo deformo de esta forma, quito esta fuerza H y este elemento no se recupera. Queda con esta pequeña deformación pandeada, un deltita lateral. Este es el estado crítico de esta barra empotrada libre cuando P alcanzar su máxima carga de estabilidad elástica. Queda con pequeña deformación. Este es el estado crítico. Entonces, si es el estado crítico, debo analizar este comportamiento como la máxima carga que puede soportar. Entonces, esta figurita me lo llevo a la página siguiente, aquí. Y en esto planteo mi solución para barra empotrada libre con carga axial de compresión. Le pongo referencias. Y le llamo al eje horizontal en su parte empotramiento. X le llamo al eje longitudinal y Z al transversal perpendicular al eje Y. Como sé que esta figura cuando alcanza el P crítico se deforma y está en esta posición, a una distancia delta, máximo en su parte libre, entonces sé también que por el método de la ecuación general de la elástica, la carga crítica puedo determinar a partir de esta ecuación. ¿Qué es la ecuación general de la elástica? Derivada segunda de esta elástica respecto a su variable longitudinal al cuadrado es igual a menos el momento sobre EI, que es la rigidez. Es la ecuación. Para aplicarla en esta ecuación, debo incorporar este momento para este comportamiento, para esta estructura, porque quiero determinar la carga crítica de pandeo en esta estructura. Entonces, para eso, digo que a la distancia X, este elemento tiene una deforma de igual a Y. Y digo, el momento aquí a la distancia X ha de ser igual a esta fuerza por este bracito. Prolongo esto, este bracito. En ese sentido, menos. Momento en ese sentido. Para esta convención de signos. Va a ser igual a P por esta distancia. Como sé que esto es delta y estito es Y, estito va a ser a esto menos esto. Delta menos Y. Entonces el momento en este punto es aquí. P por delta menos Y. Ahí está, menos. Tengo el momento. Este momento reemplazo en esta ecuación y está planteado el problema. Así de simple.
Ahí está. Derivada segunda de y respecto a x dos veces menos el momento sobre su rigidez. A partir de aquí simplemente es la solución de la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, ustedes pueden resolver, hay métodos que ayudan a resolver en función de la estructura de la ecuación, se puede asimilar a uno u otro tipo de solución. También los que han desarrollado estos temas en su momento han tabulado algunos tipos de soluciones, ¿no? Uno de los que resuelve este problema de Pandeo es Esteban Timoshenko y plantea una estructura de tabulación para las soluciones. Dice, si yo tengo esta ecuación diferencial de segundo orden, dice, en general, dice, para las barras, esta ecuación se podría poner en formato de una ecuación homogénea de segundo orden, en el orden de la derivada, es de segundo orden, y poner en formato de una homogénea, ecuación diferencial de segundo orden. Para eso hago operaciones aquí algebraicas y pongo en este formato. En este formato, dice, para poner en formato de una homogénea, dice, puedo utilizar este coeficiente de y como una nueva variable. Y digo, p sobre i, digo que es igual a beta cuadrado, y le reemplazo eso en esta ecuación. Y digo, la nueva ecuación con este nuevo cambio de variable, dice que esto es y segunda, más beta cuadrado, que es esto por y, igual p sobre i beta cuadrado por delta. Esta es una ecuación del tipo de las homogéneas de segundo orden. Dice el autor que desarrolla esta metodología, si tengo una ecuación en una estructura homogénea del orden de la derivada correspondiente, en este caso de segundo orden, dice su solución general, que es la que me va a dar el comportamiento de esta elástica, dice, es igual a la primer constante por el coseno del cambio de variable por la variable longitudinal, más la segunda constante por el seno de la nueva variable por la variable longitudinal, más o menos el término independiente sobre la nueva variable. Eso. Esta es la solución elemental. Claro que en esto tiene sus particularidades y en cada caso habrá que estudiar cada particularidad. Ustedes son expertos matemáticos, así que pueden resolver por el método que crean conveniente. Ya tengo la solución. Listo. Hago algunas simplificaciones y esta es la ecuación, esta es la solución. Esta solución de la elástica está en función de dos constantes, A y B. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar estas constantes, reemplazar esta ecuación y así tengo la elástica de esa barra empotrada libre. Para eso voy y analizo el comportamiento. Tengo esta barra. En su estado deformado, cuando alcanza la carga crítica de Pandeo, este es el estado. Y ese debo analizar. Puedo analizar este punto. Cuando x es 0, estoy aquí. Y es 0 porque es un empotramiento, no le permite girar ni desplazarse. Por tanto, este punto es importantísimo para mi análisis. En x0, y es 0. Voy y le aplico. En x0, y igual a 0. Aquí reemplazo. Y igual a coseno de beta 0 más b seno de beta 0 más delta igual a 0. 0 por beta 0, seno de 0, 0 por b, 0. 0 por beta, 0, coseno de 0, 1. A más delta igual a 0. A de ahí igual a menos delta. Tengo la primera constante. Reemplazo aquí y esta ecuación se convierte en y igual menos delta coseno de beta x más b seno de beta x más delta. Ahora es la ecuación esta, que todavía está en función de esta constante.
Busco una segunda condición. Voy aquí. Tengo esta, que en x igual a L, su deformada es delta. Pero XL deformada delta, si bien es preciso, pero está en función de términos todavía generales. No me conviene. Pues vuelvo aquí y digo, en este punto, como ese empotramiento no gira ni se desplaza, y he tomado el desplazamiento cero. El giro es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La derivada de la elástica, ¿no? Cuando x es 0 es igual a 0. Entonces lo que hago es derivarlo esta ecuación y decir que en esa derivada, y', derivada de esto, x0, eso es igual a 0. Reemplazo en la derivada, aquí está la derivada, 0, 0 la x. Entonces aquí, 0 por beta, 0, coseno de 0, 1. Aquí me va a quedar b por beta. Aquí, 0 por beta, 0, seno de 0, 0. Por esto, 0. Entonces, b por beta igual a 0. Y ahí saco que b, que es igual a 0. Reemplazo en esta ecuación, hago unas simplificaciones y digo que esta y es igual a delta que multiplica 1 por coseno de beta x. Ya tengo la elástica. Si tengo la elástica, puedo determinar, puedo graficar este estado deformado con esa ecuación. Puedo determinar su pendiente en cualquier punto. Puedo determinar el momento en cualquier punto y puedo determinar la cortante en cualquier punto de esta barra. Solo aplicándole un poco del cálculo. La primera derivada de y respecto de su eje longitudinal x me representa la pendiente, la ecuación de la pendiente. Haciendo variar x para cada punto, encuentro sus pendientes. La segunda derivada de esta función, multiplicado por su rigidez, por EI, me da la ecuación del momento. Entonces, con esa ecuación determino el momento. La tercera derivada de esto por EI me representa la ecuación de la cortante y así determino la cortante. Y puedo graficar su ecuación de su pendiente, de su momento, de su cortante en esta barra y en cualquiera que resuelva de esta manera. ¿Vale? Pero mi objetivo también, aparte de determinar esta ecuación, era determinar la carga crítica de pandeo. Antes de determinar la carga crítica de pandeo, voy a proceder a verificar si esta ecuación evidentemente cumple las condiciones de comportamiento de la barra. Entonces digo, aquí, como es solución a esta barra, aquí, cuando x0, esa ecuación debe darme igual a 0, y debe ser 0. Voy aquí. x0, 0 por beta, 0, coseno de 0, 1. 1 menos 1, 0, por delta, 0, cumple. Primera condición. Cuando x es L, estoy aquí. Cuando x es L, y debe ser delta. Coseno de beta L, 1 menos coseno de beta L por delta igual. ¿Cuánto es el coseno de beta L? A ver, ustedes que son expertos matemáticos. Esto y debe ser igual a delta. Coseno de beta L, no sé cuánto es, ¿no? Tendría que cuantificar en base a la longitud, en base a esta P del cambio de variable que tengo y determinar. Pero sí, de este análisis de esta ecuación puedo determinar para que y sea igual a delta,
este término tiene que ser 0. Coseno de beta tiene que ser 0. 1 menos 0, 1. Por delta, delta. Y si cumple. Entonces esto debe ser 0. A ver, coseno de beta L. Coseno de beta L. Beta, aquí está, este es el cambio de variable. Beta es la raíz cuadrada de P sobre EI. Beta puede ser 0. Aquí está. Beta es raíz de P sobre EI. ¿Puede ser 0, beta? No. P es la carga. P no puede ser 0. Si es 0, es una barra sin carga. ¿Para qué quiero analizar una barra sin carga? No me sirve. P siempre es diferente de 0. E es el módulo de elasticidad. Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad. Todos diferentes de 0. La inercia, momento de inercia, siempre es 0. Toda sección tiene 0. Solo no existe cuando no hay sección. Y la barra tiene una sección. Por tanto, este término es 0. Diferente de 0. Beta no va a ser nunca 0. Y L puede ser 0. No. ¿No ven? L no puede ser 0. Si es 0, no hay barra. Entonces, este término beta por L va a ser diferente de 0. Ahora, entonces debo analizar la función. La función coseno, ¿para qué valores del ángulo se hace 0? Analizamos la función seno, hay que graficar, hay que poner el eje vertical, el eje horizontal. Aquí cuando x es 0, parte aquí arriba, hace esta operación, llega a 0, luego vuelve, un ciclo, otro 0, otro ciclo 0, y empieza a hacer como calamina unos ondeos, ¿no? Es la función coseno. Ahora, esta función coseno toma valores de 0 para varios valores de aberturas angulares. ¿No? Cíclicamente, de este comportamiento, aquí, para esta primera abertura, cruza aquí 0. Luego, en todo un ciclo, se vuelve a hacer 0. Después, en otro ciclo, vuelve a ser 0. Si analizan este primer comportamiento, esto es pi medios. Para este pi medio se hace 0. Más pi, 3 pi medios se hace 0. 5 pi medios se hace 0. Y más pi, y más pi, y más pi se hace 0 para valores infinitos. ¿Cuál es el valor que debo tomar? Tiene n valores el coseno para hacer 0. Pi más pi, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 3 pi medios, y así para todos esos pi medios va a ser 0. ¿Cuál debo tomar? Porque uno solo de esos es la solución. ¿Qué representan esta función coseno beta L? ¿Qué representa? Esta función, esto representa esta ecuación. Esto. Y el coseno de beta L representa esto para una abertura. Si yo esto le vuelco, le pongo horizontal, este es el primer caso. Este va a ser este, con esta curvita de aquí parte, a 0, para pi medios. Esta es exactamente la deformada para coseno beta L igual a pi medios. Si le pongo para 3 pi medios, o sea, más pi, esto va a ser así. Ahí. 5 pi, esto se va a deformar así. 7 pi. Sí. Y entonces ya va a aparecer una espiral, un resorte, ¿no? Ya la estructura está hecha pomada. No me interesa ese estado. Me interesa esta pequeña deformación para que está trabajando. Entonces, para pi medios. Si bien todos los valores dan 0, teóricamente son soluciones, pero en la práctica la única solución es el pi medios. Entonces, de ahí digo, que beta L debe ser igual a pi medios.
coseno de pi medios es 0. Entonces, como sé que esto es igual a 0, digo beta cuadrado va a ser igual el no, el valor correspondiente. Le igualo a lo que es el beta cuadrado era igual a P sobre I, ¿eh? Y por otra parte el beta L, el beta nomás es igual a pi sobre 2L. Entonces el al cuadrado va a ser pi cuadrado sobre 4L cuadrado. Y eso lo igualo con este otro, que es P sobre I. Digo, esto es igual a esto. Está, beta cuadrado. Ya despejo el P. Ese P es el máximo, ese estado de deformación, de pequeña deformación, donde esa P era P crítico. Entonces igual a P crítico y despejo. Y esta es la carga crítica de pandeo que puede soportar una barra empotrada en su base y libre en su extremo superior, donde está sometido a la acción de una carga P. Éxito es dice que esta ecuación es la solución exacta para este caso. Dice que esta carga crítica de pandeo para esta pequeña deformación, P crítico es igual a pi cuadrado I sobre 4L cuadrado. Entonces, si se fijan en solución, ¿de qué depende P? De una constante, del módulo de elasticidad, con que no determina la calidad del material, solo el tipo de material, y la inercia que depende de la sección y la longitud. ¿Dónde hay aquí resistencia? No hay. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que en la estabilidad elástica no depende de la resistencia del material, sino su capacidad de la estabilidad elástica depende solo de las condiciones geométricas de la sección. Eso me está diciendo esto. Pero sin embargo, no puedo utilizar esta como solución de la máxima carga que puede soportar ese elemento. Porque resulta que puede ser este valor grande, mediano o pequeño. Si este valor es grande, por ahí es mucho mayor a lo que puede determinar por calidad. En cargas axiales como esta, donde es aplicada una compresión axial a una sección, su capacidad antes del pandeo, ustedes determinaban que el esfuerzo en la sección es igual a P sobre A, carga axial. La primera ecuación de esfuerzo que aprendieron en RACI. Sigma igual a P sobre A. De ahí despejaban P y era igual sigma por A. ¿Qué era ese sigma? Esfuerzo de compresión. Solo dependía de la calidad del material. Pero resulta, hoy estamos viendo que no solo depende de la calidad del material, depende también de la deformación lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinar la máxima carga en una sección a compresión, debe balancearse los dos estados, tanto la estabilidad elástica como la resistencia del material. Elementos pequeños, macizos, gruesitos, normalmente fallan por resistencia del material. Como es macizo, ¿no ve? Y pequeñito, cuando le apliques la carga, no se va a deformar, antes va a fallar a la compresión. Pero un elemento delgadito, así largo, cuando de acero, aunque sea de alta resistencia, o de cualquier material, le apliques la carga axial, al primer toque esto se va a deformar lateralmente, ¿no? Y entonces, un elemento esbelto falla casi siempre a la estabilidad elástica. Y un elemento corto y macizo falla a la resistencia. Pero pueden haber también elementos de tamaño intermedio, más proporcionaditos, más no solamente esbeltos, esos de buen físico, ¿no es así?
que sean no muy grandotes ni muy flacos, o sea, término medio. Esos indistintamente podían fallar por resistencia del material o por estabilidad elástica. Entonces, lo que hay que hacer es compatibilizar ese comportamiento. Para eso, aquí en esta parte, estoy relacionando lo que es aquí. Estoy relacionando lo que es la estabilidad elástica con la calidad del material. Para generar una formulación matemática que nos ayude a ver este comportamiento, dicen algunos autores que podíamos partir de la ecuación fundamental de columnas, que es esta, que se llama también ecuación de Euler. En esta ecuación de Euler dice, esto es para un caso particular de columna al que se refiere, más adelante creo que está, aquí. Dice, este problema, donde tenemos una barra con dos apoyos fijos en sus extremos, corresponde a la ecuación fundamental de columnas, o la ecuación de Euler. Entonces dice, en este tipo de elementos, podríamos generar su carga crítica de pandeo para este comportamiento a través de este método y luego incorporarle un factor de longitud en este elemento y hacer un análisis de lo que es la relación de su resistencia con su estabilidad elástica. Entonces, la carga crítica de pandeo para este tipo de elementos resuelto con esta deformado de forma similar a esta, resolviendo las ecuaciones, P crítico va a ser igual a pi cuadrado e I sobre L cuadrado, que es la ecuación que les he mostrado aquí. Ya, muy fácil de salirse del formato eso. Y cuando entramos con PDF también son inamovibles las fórmulas o el análisis y también es otro problema. Bueno, con un poco de cuidado podemos ir con este formato. Entonces, si esta es la ecuación fundamental de Coulomb para el caso apoyo fijo, su capacidad de carga crítica de pandeo pi cuadrado e I sobre L cuadrado, esta capacidad, esta carga, en ningún caso debe ser mayor a esta. Lo ideal es que esta carga y esta sean iguales. Esta por estabilidad elástica y esta por resistencia del material. Para mostrar este comportamiento, lo que hago es, en esta ecuación, donde determina el esfuerzo máximo de trabajo de esa barra, reemplazar esta carga crítica, aquí, P igual a P crítico. Y incorporar el radio de giro, la condición geométrica, donde me va a aparecer la inercia sobre el área, reemplazo eso, y voy a llegar a esta ecuación, con estas dos, reemplazando esto. Que el esfuerzo crítico, o sea, compatibilizando la deformación lateral con la capacidad del esfuerzo, dice la ecuación sale de esta forma. Pi cuadrado e I sobre L, R sobre L al cuadrado. Esta es la ecuación que determina la limitante de la máxima capacidad de carga, compatibilizando la deformación y la resistencia del material. Este término R sobre el L es la inversa de la relación de esbeltez. L sobre R, longitud sobre radio de giro, es la relación de esbeltez. Este radio de giro puede ser con el eje X o con el eje Y.
toda estructura tiene dos radios de giro. Por tanto, alguna de ellas será mayor o alguna será menor, en los casos asimétricos o en los casos simplemente simétricos. En los casos doblemente simétricos, los dos radios de giro son iguales. Entonces, si esta es la relación de esbeltez, esto determina los valores que nos dé la relación de esbeltez, nos determina si la estructura va a fallar por calidad del material, por pandeo, por estabilidad elástica, o por una combinación de ambos. Si esta relación de esbeltez es grande, significa que el elemento es esbelto, que su longitud es grande, y sus características laterales o transversales no son tan grandes. Por tanto, esto da un número grande. Si esto es grande, un término que hace que la estructura sea muy esbelta, dice la probabilidad de falla es por estabilidad elástica. Entonces determina su capacidad esta ecuación, P crítico. Por otra parte, en esto, este término puede ser grande comparado con su longitud, y entonces esta relación de L sobre R es pequeño. Si es pequeño, quiere decir que es un mamarrachito pequeñito. Significa que va a determinar su resistencia del material. Pero también va a haber estructuras en las que esta L sea de un tamaño no muy largo y ellos también sean proporcionados. De tal manera que esto dé un valor intermedio entre la relación grande y la relación pequeña. En cuyo caso, la probabilidad de falla de las columnas va a ser por una combinación de pandeo y calidad del material. Entonces, a partir de esto, con esta relación se incorpora un término en esta ecuación que se conoce como factor de longitud y se la identifica con la letra K. Si en esta ecuación le afecto por un factor de longitud por K, en esta ecuación, y esta K determino para diferentes condiciones de apoyo, digo que esta ecuación podría ser general o por lo menos servir para varias condiciones de barras. Entonces, le incorporo este factor de longitud. Para este caso, K ya hago igual a 1. Si K vale 1 y aquí le afecto esta ecuación por K, no le afecta. Pi crítico igual pi cuadrado e I sobre K por L al cuadrado. K es 1, 1 por L al cuadrado es L al cuadrado, y es exactamente esto. Entonces, de esa forma incorporo K. Entonces, en esta ecuación, si soy capaz de determinar el factor K para diferentes condiciones de apoyos de la barra, puedo en esta ecuación reemplazar el factor K y determinar y usar esta fórmula para varios casos. Por ejemplo, aquí yo tengo preparado para estos 4 casos. Empotrado libre, apoyos fijos, apoyo fijo empotramiento, empotramiento. Para estos 4 casos tengo desarrollado estas. Dice, para este primer caso, cal vale 2. Y eso analizo del comportamiento. Esta ecuación hemos determinado. Hemos dicho que su carga crítica de pandeo para este es pi cuadrado e I sobre 4L cuadrado. Si quiero abajo poner K por L al cuadrado, esa K, para que me dé 4L cuadrado, tendría que ser igual a 2, K2. Si K es 2, 2 por L al cuadrado me da 4L cuadrado, que es exactamente la misma ecuación. Y entonces K vale 2 para este. Igual para este, ya tenía K. Para este soluciono y digo que su K es 0,7. Para este de la solución encuentro que K es 0,5. Entonces, con la ecuación P crítico es igual a pi cuadrado e I dividido sobre K por L al cuadrado, con los valores de K, resuelvo para este. Si quiero más casos, puedo resolver y de ahí determino el factor K para cada caso particular. Entonces, de esta forma, estoy incorporando el comportamiento y en todo caso, toda vez que analice el efecto de la capacidad de carga de una columna, debo verificar tanto la estabilidad elástica como la resistencia del material. Es este tema. Hemos visto el primer tema.
de barrita bajo el método de la ecuación general de la elástica. Hemos concluido. ¿Alguna cosa que quieran comentar, preguntar, sugerir? Les escucho. Cristian, adelante. ¿Quieres hablar, creo? No hay Cristian. Aquí me parecía verte levantar la mano, Cristian. Cristian Fernando. ¿No? No, en general no levanta. Ah, no levantas la mano. Me he debido imaginar. Brandon, Nina, tú noto en tu cara que quieres decir algo. Tampoco. No, hay que estar todo claro. Estabas durmiendo, ¿no? Belén Estaba, Parada. Belén Parada, ¿qué dice? Nada. Presente, Inge. Ah, había estado presente. Yo pensé que estaba. Sí. Bueno, difícil, por lo menos se han dicho presente. Está bien. Es el tema, jóvenes. Con esto hemos concluido conmigo esta clase. Y la próxima vamos a ver el método de la ecuación general. No. El método energético, método de la energía. Nos vemos entonces, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.